estamos para conocer los resultados de la encuesta Adimar, que reveló que durante marzo la aprobación de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, se mantuvo en un 26% de respaldo, mientras que su desaprobación se mantuvo también en un 67%. Y para conversar sobre este tema y tener más detalle, nos acompaña ya Fernando García Nadaf, director del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales. Fernando, ¿cómo estás? Bien, claro, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. No, por favor. ¿Poco sorpresivos los resultados? Poco sorpresivo. Ya venimos viendo que hay una especie de arrastre de bastantes meses con respecto a la aprobación de gobierno. Lo que yo creo que quizás me llama la atención dos cosas. Uno, no es una baja, porque realmente uno podría pensar que baja en un punto, pero en realidad eso no es una baja, está dentro del margen de error. Incluso en la realidad puede haber subido. Pero lo que registra, digamos, el termómetro es que baja, pero en realidad puede haber todo mantenido. Realmente no podemos decir que baja, ¿no? Bueno, dentro de este punto, lo que más llama la atención, eso sí, y lo dice en la encuesta en el desglose, que baja en relación al grupo socioeconómico bajo, medido en la encuesta, por supuesto, y sube en el alto. Y uno podría pensar que por políticas del gobierno debería apuntar precisamente a los sectores encontrados. Sí, efectivamente, hay una alza notoria con respecto a la aprobación en los grupos socioeconómicamente más altos y una baja en los grupos socioeconómicamente más bajos. Esto se puede explicar por varios motivos. Los grupos socioeconómicamente más bajos generalmente están mucho menos expuestos a la comunicación, ¿no es cierto? Se lee menos diarios, hay menos procesamiento. Los grupos socioeconómicamente más altos son los que efectivamente tienen mucho mayor exposición y también, bueno, por otro lado son más críticos. En ese sentido yo creo que la comunicación de gobierno probablemente está teniendo algún tipo de efecto y los grupos socioeconómicamente más bajos probablemente es producto de un arrastre, ¿no es cierto? Que es una construcción de meses que es difícil también cambiarla, ¿no? Yo creo que hay un énfasis que debería, como tú bien dices, ¿no es cierto? Hay un énfasis que quizá el gobierno debería estar poniendo mayor atención. Si tú ves también la agenda de los medios durante todo ese mes, más allá de los temas, la agenda es totalmente muy marcada con respecto a la corrupción y a la delincuencia. Por lo tanto, eso le pega mucho a las imágenes que se construye, sobre todo los grupos socioeconómicamente más bajos. Ahora sí, en el trabajo que tuvo el gobierno durante los meses de verano, por ejemplo, que fueron directamente apuntando a la gratuidad, luego de aprobada la normativa y se aplicara por parte de las universidades también, bueno, con algunos errores hemos conocido en el día de hoy, de todas maneras logró dar vuelta a la balanza en cuanto al apoyo que tiene esa reforma en relación a la desaprobación que tiene. Son muy parejos todavía, pero no pasa así todavía en la reforma laboral, que ya sabemos está en el Tribunal Constitucional a partir de esta misma tarde. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que hay tres variables por lo menos de temáticas, ¿no? Uno es la reforma educacional, que efectivamente se pega un rebote, ¿no? Y efectivamente hay mayor cantidad de gente que la aprueba, ¿no? Que se revierte la tendencia que venía dándose y yo creo que es producto efectivamente que se lanza la gratuidad y quizás los grupos socioeconómicamente nuevamente más altos empiezan a advertir que no era el caos que mucha gente pensaba, que efectivamente puede beneficiar más gente. El segundo elemento es el tema de la reforma tributaria, que a pesar de que sigue baja, también hay un rebote. No sé, hay un acercamiento entre la aprobación y la desaprobación. Sí, por lo tanto, muy corto el margen. Es muy corto el margen. Yo creo que hay que verlo como proceso, más que la foto, ¿no? Si tú ves el proceso, efectivamente hay una tendencia a acercarse a esa brecha. Yo creo que efectivamente hay una mayor aceptación de la gente respecto a los efectos que pueda tener esta reforma y yo creo que en poco tiempo esto se podría llegar también a revertir. Ahora, dependiendo porque la gente, en cuanto a la calificación del manejo económico del gobierno, y esta es una reforma que las críticas han apuntado precisamente a que va a ir en contra del empleo, por ejemplo, y el desarrollo económico del país, y por lo tanto una cifra de desempleo mayor que podría verse durante los próximos meses, a lo mejor podría atentar contra esta reforma. Es probable. También hay tú sabes que los números económicos también están bastante dispares. Hay algunos que están también rebotando, otros siguen igualmente malos. Entonces yo creo que hay una especie de una veleta un poquito perdida en ese sentido con respecto a la percepción ciudadana, lo que pueden tener, de lo que puede ser esa evaluación. Yo creo que un elemento muy importante es el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Que es un tema que, bueno, viene hace un año, ¿no es cierto?, establecido muy fuerte, pero los últimos meses también ha agarrado muy fuerte, desde las acusaciones de cohecho. En este mes es donde surge el cuento de cohecho vinculado a Pablo Longueira. Yo creo que ahí también arrastra toda la clase política y evidentemente mucha gente no alcanza a distinguir lo que es gobierno, oposición y también, bueno, hay una confusión muchas veces con respecto a toda la clase política, ¿no? Bueno, pero esa es una tendencia que en números generales, visto desde el punto de vista macro, se mantiene. Más del 70% de rechazo a ambas coaliciones las principales y en materia de parlamento
también con un 80% de rechazo a ambas cámaras. Claro, eso también está pasando, porque esto no es una buena... si uno ve desde el punto de vista de la clase política, no hay nadie realmente que pueda decir, oye, esto es una buena encuesta o está en un buen momento, porque uno baja y la verdad que no es que nadie capitalice esa baja, no lo recibe la derecha, no, la oposición, ni tampoco la otra oposición en la izquierda extraparlamentaria que tampoco sube, ¿no? Entonces, al parecer es todo baja. Ahora, hay que decir que esto también es una situación media sistémica, ¿eh? No solamente está pasando en Chile, en muchas partes del mundo efectivamente estamos viviendo un proceso donde la democracia representativa está en crisis, donde ningún presidente hoy día tiene, imagínate lo que es el contexto latinoamericano, el contexto europeo, nadie hoy día tiene esas aprobaciones de 50%, 60% como quizás hoy en los 90. Hoy día efectivamente son todas muy bajas, pero tampoco permite la creación de nuevos liderazgos que capitalicen nuevamente estos bajas. Y eso explicaría también la larga persistencia de un porcentaje de apoyo menor al 30%, como se explica en la encuesta también. Lógico. O sea, yo creo que son malas noticias para todos, ¿no es cierto? Pero es re difícil. Hoy día nadie realmente tiene una varita mágica para decir de qué manera voy a capitalizar este cuento. Y quizás los gobiernos hoy día deberían empezar a acostumbrar a tener aprobaciones relativamente bajas en forma estable. Yo creo que eso es lo que quizás podrían apuntar en cierta manera, porque tenemos hoy día efectivamente una ciudadanía con mayor capacidad de informarse y con mayor capacidad de articularse críticamente. Ahora, en cuanto a los ministros, está pagando el pato el ministro Burgos. Sigue la ministra Pascual, muy bien evaluada, pero claro, no tiene que enfrentar diariamente las materias políticas y de seguridad, como lo hace el ministro Burgos también, pero cayó fuertemente. Y se atribuye ahí, dentro del desglose que se hace, parte a la controversia que generó también dentro de su propio bloque, la nueva mayoría, por sus opiniones que dio en este canal también con Matilde Burgos respecto al divorcio entre causales. Sí, bueno, ese tema en particular, el divorcio, el aborto entre causales. Debe ser, sí, porque el divorcio entre causales. No, el tema de la baja de Burgos yo lo asociaría también con otro tema que también da la encuesta, que nuevamente es el tema de la falta de liderazgo de la presidenta. O sea, acá tenemos que la nueva mayoría es una coalición en torno a un programa, pero la unidad política dentro de ese programa no está clara, ¿no es cierto? Entonces realmente tenemos que Burgos va por un lado, la ministra de Educación por otro lado, o ministro secretario general de Gobierno va por otro lado. Esa falta de alineación y esta volatilidad que tienen los ministros, porque fíjate que unos ministros que un mes suben, otro bajan, entonces no sabemos qué realmente estamos leyendo, porque tú realmente tienes alguna percepción de un ministro cuando efectivamente existe una persistencia, tú te das cuenta que hay un proceso, pero cuando suben y bajan, te das cuenta que esa es una volatilidad, esa veleta que tiene hoy día la opinión pública, o más bien lo que registra las encuestas. Por ejemplo, lo que pasa con el canciller cuando se presenta o se anuncia la presentación de una nueva demanda ante la Haya por parte de Bolivia ahora por el río Silala, pero se nos va a ir el tiempo y lo más importante me parece de esta conclusión, y ha sido destacado en todos los medios de esa manera, la poca adhesión o el poco interés que existe en ir a votar, que supera el 50% de las personas para las elecciones municipales. Eso es súper grave porque efectivamente, mira, tenemos una población que está criticando fuertemente, que están todos diciendo hay corrupción, hay qué sé yo, hay mal manejo en algunas reformas, hay qué sé yo, delincuencia por último, ya, lo que sea, pero la gente tampoco está interesada en los procesos políticos, sistémicos, que le permitirían cambiar de alguna manera o involucrarse en este sistema, ¿no es cierto? Y es muy grave. Ahora tú te das cuenta que los que menos conocimiento tienen del proceso eleccionario que viene ahora, este año en las municipales, son los jóvenes, ¿no es cierto?, y los grupos socioeconómicamente más bajos. Evidentemente esto tiene efectos políticos, ¿no es cierto? Si los más viejos, es decir, sectores más conservadores, los grupos socioeconómicamente más altos, tienen mayor conocimiento, efectivamente esto nos da una línea política de lo que podría darse de aquí a unos meses si es que efectivamente no se dan los buenos enjuagues, digamos. Se advierte que lo que significa esta encuesta no implica necesariamente la gente que va a ir a votar, pero de todas maneras son porcentajes que se parecen mucho a los que fueron a votar en la última elección, y por lo tanto podríamos ver próximamente también una nueva avanzada en aquellos que piden que se revierta la medida y volvamos a un voto obligatorio. Lógico, pero mira, hay una relación, porque efectivamente si tú desconoces un tema, no vas a actuar en torno a él, ¿no es cierto? Si efectivamente hoy día nadie, o poca gente no tiene idea que hay unas elecciones y no son elecciones municipales, van a ir a votar, probablemente no van a ir a votar, y los que van a votar, muchos van a votar en desconocimiento, sin realmente hacer valer ese mínimo poder que nos da el sistema para sacar o poner los que tú quieres de acuerdo a tu forma de ver el mundo. Entonces es grave, es complicado porque altera todo el sistema político. Los que nos representan al final no nos representan. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando en los últimos años producto justamente de este tipo de situaciones. Fernando García Nada, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti.